Hola, buenas tardes. Mi nombre es Danilo Díaz, soy profesor de periodismo de deportes de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y les quiero dar la bienvenida al octavo conversatorio en- que ha organizado la escuela en el marco de su aniversario 25 años de la carrera de la Escuela de Periodismo. Y en esta oportunidad queremos conversar sobre los desafíos, sobre lo que viene para el periodismo de deportes después de la pandemia y, claro, durante la pandemia, la manera en que se ha tenido que organizar la profesión. Y estoy con dos exalumnos de la escuela, con Carolina, periodista de Las Últimas Noticias, egresada del año 2014, me parece, y con Roberto López, a quien conozco de bastante tiempo, incluso estuvimos en la universidad, en la escuela, haciendo una charla, me recuerdo hace 3 o 4 años, cuando nos invitó Víctor González, exalumno a esta altura de la carrera. Así que bueno, quiero poner el primer tema sobre cómo ha sido el desafío. En el caso, son dos medios diferentes. Eh, Plataforma se le llama ahora. En el caso de Lola, trabajando en el mundo de los medios escritos, y en el caso de Roberto, trabajando en televisión. Entonces quería saber cómo ustedes se han podido adaptar. Yo después les puedo comentar si ustedes me hacen alguna pregunta ahí, ustedes, la Carola o Roberto, sobre el desafío que ha sido trabajar en radio. De hecho, ya nosotros ya comenzamos a trabajar el fin de semana que recién pasó con el fútbol, en el retorno a la actividad con varias particularidades, pero no sé, Carolina, ustedes se organizaron desde el primer momento en el diario, y creo que ha sido prácticamente todo teletrabajo. Sí, bueno, hola a todos primero. Sí, yo estoy acá, me encuentro en Villa Alemana, de donde soy. Estoy desde mediados de marzo con teletrabajo y me he mantenido ahí trabajando de esa manera. Tenemos acceso a nuestros computadores desde el trabajo y todo se ha dado de forma bastante buena. Sí. ¿Y Roberto? Hola, ¿qué tal, Danilo? Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, me acuerdo que estuvimos ahí dando esa charla hace 3, 4 años, no recuerdo exactamente cuándo. Y ha sido todo un desafío para mi medio, para el canal del fútbol, donde yo ejerzo el cargo de editor de CDF Noticias, porque si bien en lo particular las noticias no paran nunca, lo saben bien ustedes como colegas. Como medio del fútbol chileno que detenta los derechos del fútbol chileno, quedarte sin fútbol por la pandemia o por el estallido social supone todo un desafío, y CDF ha sido capaz de mantener la pantalla viva. Es una apuesta bien osada al principio. Fuimos el primer medio que optó por la transmisión totalmente remota en televisión, con la finalidad de salvaguardar la salud de quienes trabajamos en este canal. Yo en mi caso, en este minuto estoy en la oficina. Hemos tenido durante la pandemia turnos presenciales, 7x14, 7x7, una serie de cosas que tienen que ver básicamente con la seguridad de las personas, con los testeos, los PCR, los test rápidos en su minuto. Eh, pero el gran desafío, además de salvaguardar la salud de todos quienes estamos inmersos en este canal, donde además en este edificio también está Chilevisión, está CNN, está DirecTV Sport también, es mantener la pantalla viva, mantener el contenido vivo, más allá que tu principal producto, que volvió recién el fin de semana pasado, haya estado parado por factores totalmente ajenos al canal, como es una pandemia mundial. Bueno, yo agregar un poco de mi experiencia en lo que ha sido mi trabajo en prensa escrita. Bueno, bastante lo de Roberto, que está muy, muy acotado al fútbol, y en general igual mi trabajo en sí no depende tanto del día a día. Obviamente es importante, pero en general siempre trabajamos, como la última noticia, con una pauta diferenciada. Entonces quizás puede ser que por ese lado no haya sido tan diferente para otros colegas que dependen mucho del trabajo en el día a día, de las conferencias de prensa, de ir al entrenamiento de un equipo. Y bueno, al no tener como la sustancia, por así decirlo, del periodismo, que es los eventos deportivos, de alguna manera nos hemos adaptado quizás bastante bien, y se ha dado
hemos encontrado nuevos contenidos que hemos podido explorar, como las entrevistas, bueno, y diferentes formas de, diferentes nuevos temas también, porque a pesar de que estamos en una pandemia, han surgido nuevos temas, el entrenamiento en confinamiento, luego el desconfinamiento, han surgido diferentes cosas y no es tampoco, a pesar de la pandemia, que no esté pasando nada, sino que ahí hay que ir adaptándose y ser flexible y estar como un poco atento a generar contenido, porque finalmente eso es lo que nos mantiene ahí vivo y como medio. Sí, en Sí, en el porque caso en el del caso de fútbol, perdón. la radio a pesar de, la radio es un medio muy vivo, entonces prácticamente hubo muy poca, hubo gente, yo diría que tres cuartas partes de la radio estuvo en teletrabajo, pero hubo un cuarto de la radio que nunca estuvimos en teletrabajo. Yo no hice cuarentena en ningún momento, fui de los que siempre fue a la radio, eh, y porque también lo sentía como una manera más de estar viviendo un momento histórico desde de la viveza y que te da la radio, desde lo que significa ejercer el periodismo y el rol de periodista en un momento histórico estando en el estudio. En algunos medios, yo creo que a muchos colegas les hubiera gustado hacerlo, pero en muchos medios, por ejemplo, en ESPN, en los de Turner, donde pertenece Roberto en general, ahí no hubo mucha opción porque son compañías estadounidenses y tenían algunos protocolos de seguridad y protocolos establecidos que venían desde Estados Unidos que les marcaron rápidamente la cancha y que no querían tener ningún problema con gente que se enfermara. O sea, Nosotros la radio, a pesar de todo eso, la nosotros apuesta, en la como radio, dices a tú, pesar de todo eso, no hemos tenido ningún enfermo. El único que enfermó en su casa era de los que no venían a la radio, y fue el único que se enfermó. Pero yo creo que esto ha generado algunos, los desafíos de ir generando, de generar contenido. Y en el caso de las radios fueron capaces de, por lo menos ADN, de transformarse en la vieja radio que acompaña y que genera un vínculo con el auditor y con la auditora. Una radio que está al servicio de la comunidad, que es un testigo de la comunidad, algo que venía haciendo hace un buen tiempo Bio Bio. Cooperativa yo lo veía distinto porque Cooperativa tiene una estructura muy mal, Roberto trabajó mucho tiempo ahí, tiene una estructura muy sí. formal, las líneas editoriales son diferentes, pero tiene ese formato semejante al Mercurio, al diario El Mercurio, en la tradición, en la manera de salir al aire. Y ADN quiso explorar en eso y me parece que ADN apuntó a hacer una radio AM en FM, volviendo a hacer esa radio de los 70, los 80, que tenía un vínculo con el auditorio. Y creo que eso fue el gran desafío. Ahora, hay una pregunta que les quiero lanzar a los dos, porque hubo a pesar de todo de no haber competencia, no haber fútbol, hubo movimiento en el deporte. Estuvo, por ejemplo, tuvo un golpe de Estado en la NFP que significó la caída de un presidente de la NFP, por más bien o mal que lo haya hecho, hubo un golpe de Estado, hubo elecciones en la NFP, estuvo todo el conflicto de Colo-Colo, que al final terminó siendo el único equipo, fue Temuco, pero al final el único equipo que permaneció en la AFC, acogiéndose al seguro a la defensa al plan de defensa del empleo, a la ley de defensa del empleo. Entonces, hubo muchísimo contenido y con un desafío bien relevante, que era informar y tener datos en ese momento. Estando el teléfono, estando el WhatsApp, estando el correo, pero es distinto de ir a un lugar y encontrarse con alguien y que alguien te lo cuente todo ahí. Carola. Bueno, de partida, bueno, te refieres a hechos que ocurrieron en el fútbol, también En la en pandemia. el deporte han ocurrido otras cosas. Sí, bueno, también creo que Me refiero por la magnitud. Claro, la magnitud es muy importante. Quizás en el caso específico de mi trabajo, el tema de la NFP o a veces la forma tan tradicional de seguir el trabajo en los clubes no lo realizo tanto, pero sin duda fue un tema importante ahí a seguimiento, pero también creo que la pandemia de alguna forma permitió buscar nuevos contenidos, nuevas historias o nuevos focos. Quizás no, ese es como el tradicional que uno espera en el día a día, pero la pandemia abrió otros temas, me parece.
Sí, Roberto. fíjate que en el caso del canal, lo que se abrió fueron nuevas oportunidades incluso para los formatos. Por ejemplo, no sé, eh, vimos mucha más disposición de los futbolistas o de los deportistas, pero en mi caso en CF Noticias también cubrimos polideportivo en ocasiones. Eh, para lo que se llaman las entrevistas telemáticas, digamos, apareció esto para la televisión y quizás tuvimos más entrevistas que en tiempos normales, porque claro, con los futbolistas o los deportistas con más tiempo estaban más abiertos a estas circunstancias. Se generaron programas en formato totalmente nuevo, por ejemplo, acá se hizo todas las noches, hasta hace una semana, un programa que se llamaba Dosis de Fútbol, que era totalmente realizado fuera del canal, no se hacía nada de ese programa del canal, ni se dirigía, ni se grababa, nada, todo era en acá el caso de Manuel de Tesanos, que era el conductor y él autogestionaba todo. Entonces, fue todo un desafío y como bien dice Danilo, fueron apuestas bien distintas de los medios, porque claro, en el caso del conglomerado Turner, como él decía, la apuesta fue seguir haciendo contenidos en la pandemia y refrescando la pantalla y mostrándole a la gente que las noticias, que los contenidos se seguían sucediendo con contenidos tan importantes como, por ejemplo, la lucha racial que encabeza Lewis Hamilton en la Fórmula 1, por ejemplo, o la misma NBA. Pero hubo otras compañías, por ejemplo, la del grupo Disney, durante largo tiempo prácticamente se dedicaron a hacer una suerte de repetidoras de contenido, porque ellos, por ejemplo, no hicieron Sports Center y ESPN no lo hizo durante muchos meses. Sports Center volvió hace como un mes y medio, cuando ya iba prácticamente a volver el fútbol. Y también fue la oportunidad para mostrar otros contenidos y para rescatar contenido. En el caso de CDF, yo lo vi muy prendido a Danilo, sobre todo, con el rescate de la memoria del fútbol chileno antiguo. Por ejemplo, se rescató el Mundial del 62, participaciones de Chile en Mundial del 82, en algunas Copas América. Entonces, se aprovechó este tiempo, largo tiempo, casi 5 meses, también para traer a la memoria a la gente hitos deportivos del pasado que a lo mejor algunas de las generaciones actuales los tenían, ni siquiera diría yo, olvidados, prácticamente que ni los conocían. Digamos. Sí, pero yo creo que en este ciclo, en este periodo por lo menos, en lo que hizo el CDF es muy rescatable, porque hizo dos cosas que son fundamentales, que es lo que decía Roberto, el rescate de la memoria, y generó un hecho notoso con la utilización de la tecnología para demostrar que el gol de Marcelo Salas en 94 no estuvo fuera del juego, y mostró el drama que vivió Carlos Robles Mey, el árbitro de ese momento, con la muerte de su hermano, con lo que vivió en la morgue de Santiago, en Recoleta. O sea, un drama, un caso humano tremendo, y se desempolvó una historia que me parece que es muy relevante. Y la apuesta también que hizo el CDF con Marco Antonio Cumcilla en su condición de productor ejecutivo, de también rescatar los partidos del Mundial del 62, del 66, del 74, del 82, como decía Roberto, y que las nuevas generaciones no vieran un trozo por YouTube, sino que vieran el partido entero, que nadie, y que no les contaran la historia, sino que vieran la historia. Entonces ahí hay un valor muy importante, porque hoy día los que pudieron verlo saben que Jorge Toro fue un crack. Y lo más importante de esto, y que esto es un rescate que yo hago siempre y que lo inculco en las clases, es que el mundo no partió cuando nació Messi. El mundo no partió cuando nacieron las alumnas y los alumnos que empiezan a ver y se incorporan al deporte, o los hinchas y las hinchas que se incorporan al deporte, que están convencidos que el deporte partió cuando, o que el mundo partió cuando nacieron ellos. Porque tú le hablas de Martin Luther King, tampoco les interesa porque no lo vieron. O sea, bajo esa misma lógica, el Imperio Romano serviría. Entonces, yo creo que ahí hay un factor bien interesante que creo que pone un punto a favor y da un salto gigantesco para una señal como el CDF, que en la anterior administración tuvo muy cuestionada, me refiero a la administración del grupo de Jorge Claro, porque era un mero transmitidor de partidos, nada más.
hacía programas, pero que los programas no generaran ruido porque alguien se podía molestar. Acá no, acá se ha generado además debate, polémica, hay una línea editorial, entendiendo además que son los detentadores de los derechos, pero una línea un poco más suelta. Deja de ser un canal de infomerciales. Eso me parece que es un dato bien interesante con relación a lo que se había visto en otro momento, donde ahí los trabajadores no tenían mucha responsabilidad ni ninguna culpa, porque si no se quedan sin pega, así de corto. Eh, hay, una, hay una pregunta para la Carola de una de José Famena, que te pregunta que cómo es ser mujer en un área del periodismo que es muy, si esta área es muy masculinizada. Sí, bueno, voy a hablar de mi experiencia. Mi experiencia ha sido bastante buena. No podría decir que he sufrido el machismo ni discriminación. En mi trabajo, por lo menos, siempre me han tratado como un igual, como debería ser. Y claramente, de repente, ocurre, por ejemplo, yo fui a la Copa América. Entiendo que con la periodista de La Cuarta, que después se tuvo que ir, éramos las únicas mujeres, ahí era como un poco raro estar en la cobertura entre puros hombres de repente, pero en general el trabajo es el mismo, la forma de llegar a la entrevistada en general es el mismo, no, tampoco he sufrido ningún problema, entonces en general depende mucho de cómo uno se prepare, de que le guste también, y bueno, insisto de que me importa mucho hablar de eso, de que el periodismo deportivo no es solo fútbol. Hay mucha disciplina, obviamente el fútbol es lo que genera más interés, hay que estar claro en eso, pero insto a las mujeres que les gusta el deporte que se interesen y que puedan saber que hay muchas oportunidades, que cada vez hay más mujeres, a pesar de que quizás las mujeres históricamente han sido menos futbolizadas que los hombres, es un área que está creciendo mucho para las mujeres y hay una oportunidad ahí. Y eso depende mucho del esfuerzo de cada uno y cómo, de hasta dónde pueda llegar y los objetivos que pueda cumplir. Sí, el grueso de las mujeres que trabajan en el mismo deporte trabajan en fútbol. ¿Eh? Son pocas las Sí. mujeres que trabajan en el polideportivo. En el polideportivo trabajan habitualmente hombres. Es como que las mujeres muchas veces buscan la validación o porque les gusta más o les gusta el fútbol, no les gustan los otros deportes, muchas Yo veces. creo que les gusta más el fútbol en general. El periodista que se dedica al otro deporte, que le llaman el polideportivo, son pocos en general. Diría que la mayoría es el fútbol, pero también creo que ese es un desafío del periodista deportivo, o sea, ser versátil, me parece que es un valor bien importante. Ojalá, quizá, obviamente, hay un interés o le importa más el fútbol, son más fanáticos, pero uno debería saber tocar todos los temas, estar totalmente informado constantemente y entender que, por ejemplo, este año se venían los Juegos Olímpicos. Generalmente son en la área deportiva, son 2 o 3 periodistas los que se dedican al polideportivo, y en general yo creo que así como para cubrir un partido de fútbol de la selección o para una Copa América están todos los periodistas también, para ese tipo de coberturas también yo creo que hay que ir preparándose y intentando también tener esa inquietud de ser más como profesional más versátil también. Es muy importante eso, me parece. Sí, Sí, pero quizá fíjate que yo le preguntara a Roberto sobre esto porque Roberto alcanzó a ver una etapa bien relevante sobre lo que plantea la Carola, que los medios han sufrido un cambio radical, sobre todo los medios escritos y también las radios, por el impacto económico que ha habido en los últimos años, que se han ido jibarizando, que han ido disminuyendo la cantidad de páginas, la cantidad de espacio, y claro, hasta hace unos años el polideportivo tenía un espacio muy relevante en el medio. Pero hoy día, por ejemplo, uno observa el papel del Mercurio tiene 4 páginas. La tercera hay días que va con 2 páginas. La última noticia es raro, de repente tiene 2, 3, de repente tiene 5, dependiendo cómo lo que van teniendo de pauta, cómo vaya marcando la pauta. Pero el polideportivo, y esto yo no sé si tú lo compartes, Roberto, pero ¿Mm? depende mucho del resultado. Cuando hubo buenos resultados en el tenis, hubo una década, casi 15 años gloriosos, así virtuosos, era imposible que no hubiera en un diario o en una revista una nota de tenis. Pero Eh, piensa tú en un deporte mucho más de nicho, que a mí me tocó cubrirlo 3 años, que a mí me apasiona, como el deporte motor.
El Dakar, por ejemplo, cuando lo cubrían colegas míos que estaban en Mercurio, como Rodrigo Fluxá, como Alejandro Cisterna, y en la tercera, el fallecido Hugo Tramón, los chicos se quedan hasta, no sé, 1 de la mañana reporteando en el Dakar, en el desierto, porque tenían que llenar 4, 5, 6 páginas del Dakar. Y hoy día, como lo dice Danilo, hoy día, la edición del Mercurio hoy día lleva 4 páginas. Claro, hoy día ya una entrevista exclusiva a Lewis Hamilton, y por eso lleva como 3 páginas de polideportivo y una para el resto. Pero el Mercurio hasta hace un año, antes de la pandemia, lo habitual era que llevara el día de semana 8 páginas y el fin de semana hasta 12 páginas. Hoy día la cobertura está, como dice Danilo, jibarizada. Yo A mí pasé por... me tocó en el Mercurio, me tocó en el Mercurio suplementos de 24 páginas. Sí. Y yo pasé por cooperativa muchos años, como bien dice Danilo, estuve 10 años en la cooperativa, y éramos un equipo gigantesco de profesionales, y hace poco cooperativa sufrió el despido de muchos de sus históricos integrantes. Nosotros afortunadamente acá en Turner durante la pandemia no hemos sufrido reducción de personal, pero miramos hacia los lados y la industria está súper tocada. Yo no quería dejar la oportunidad de plantear lo que hablabas de la inserción del rol femenino en el periodismo deportivo, no solo porque mi señora la conocí trabajando en periodismo deportivo, pero fíjate que si bien es cierto, cuesta. En mi caso yo tengo 2 chicas a cargo que son conductoras de noticias, Nala Hassan, Verónica Bianchi, y que se les da la importancia que corresponde. Pero además, yo creo que ahí hay un desafío, porque, por ejemplo, todavía en Chile, por ejemplo, no sería raro ver a una comentarista como Marion Reigns, por ejemplo, a nivel mundial, comentando el partido principal de la fecha. Quizás ahí haya un desafío importante para avanzar. Ella incluso relata partidos de Champions League y lo hace muy bien. Lo que sí hay un tema que se ha ido produciendo y que es bien interesante, que no tiene que ver tanto con los medios, pero que tiene que ver con el trabajo periodístico, y ahí Danilo lo tiene claro también, es cómo las jefaturas de prensa de equipos y de la selección tienen roles femeninos que uno podría no saberlo. Por ejemplo, la María José Vasconcelos, que es la jefa de prensa histórica a esta altura de la selección, bicampeona de América, que tuvo que tratar con tipos pesados como Bravo, como Alexis, como Vidal. Hay jefas de prensa, por ejemplo, mi señora que en algún minuto estuvo en la jefatura de prensa de la Católica, está la chica, la Valesca Fusloger, que estuvo en las selecciones menores y que ahora está en el grupo de comunicaciones de la U, si bien no es jefa en el plantel principal de la U, pero poco a poco, y enhorabuena, me parece a mí, el rol de la mujer en el periodismo deportivo y también en otros roles del deporte que tienen que ver con las comunicaciones, va creciendo. Un dato incluso, este año, el año pasado pasó colado, pero por primera vez una mujer fue editora de un programa de deportes en Radio Agricultura, la Carola Fernández. Exactamente, que hoy día está de periodista en el Ministerio del Deporte. Ministerio del Deporte. Alguien Montenegro, un alumno pregunta, ¿qué aprendizaje se sacaron para el periodismo de deporte en la pandemia? Y recién Roberto López mencionaba la entrevista de Alejandro Cisterna a Lewis Hamilton. O sea, antiguamente esas entrevistas se hacían por teléfono. Y hoy día esas entrevistas se pueden hacer por videoconferencia. Y se pueden grabar a través de las plataformas, etc. Yo creo que este va a ser uno de los cambios importantes que se van a poder, que van a quedar registrados. Incluso para las conferencias de prensa grandes o para la manera en que pueda llegar, sobre todo para acercar al periodismo de regiones. Nosotros en el Círculo Periodista Deportivo hicimos, en el marco de un diplomado que va a partir ahora el 28 de septiembre con la Universidad Finisterre, diplomado en Periodismo Deportivo Digital, hicimos una serie de conversatorios con figuras importantes del periodismo nacional y latinoamericano. Y
y lo relevante fue la gran cantidad de participación de gente de regiones que pudieron acceder a un contenido o a una capacitación que nunca habían podido tener. En el caso de ustedes, ¿qué opinan? El aprendizaje que dejó la pandemia. Sí, o sea, mira, el tema de la entrevista siento que es un contenido que se consolida y que sí o sí siempre genera mucha lectoría en el caso de hablar de un diario. Se ha demostrado bueno, se puede explorar, se han explorado nuevos formatos. En mi caso no son tanto los formatos que se pueden explorar. En la televisión, por ejemplo, se han explorado las transmisiones por redes sociales, han habido muchas cosas que ha dejado la pandemia, nuevas formas de trabajar, pero yo creo que el aprendizaje, en mi caso, es que un buen contenido siempre va a prevalecer y va a generar interés. O sea, eso es lo que hay que tener claro. Es como el restante que, a pesar de que estos meses quizás pareció que el periodismo deportivo se había despojado de toda sustancia por la falta de eventos, hay otra forma, las entrevistas, las buenas historias, todo ese tipo de contenido prevalece y bueno, hay que adaptarse y buscar los diferentes formatos en que uno puede acceder a los entrevistados. A veces, igual creo que en este tiempo de pandemia se demostró que hay personajes y tenían intención de hablar, que muchas veces el problema del fútbol, que los protagonistas no hablan, pero quizá hay que seguir buscando y pueden darse buena historia y estar constantemente ahí intentando, y creo que por ahí va. O sea, este año ha sido un año de crisis, pero que creo que lo que prevalece finalmente sí o sí es el buen contenido, y eso es lo que está demostrado que la gente va a agradecer siempre. O sea, el gran desafío fue reinventarse y seguir haciendo contenido, como dice la Carolina, porque, por ejemplo, tú mencionaste recién lo del reportaje de la U del 94-95, ese programa que se llama Memoria Biblia, que fue un programa de reportaje hecho en pandemia, no fue hecho antes y ahora se tiró la pantalla. Se hizo ahora con todas las restricciones que significan la cuarentena, con las medidas sanitarias. Algunos accedieron a la entrevista presencial, otros no accedieron, otros accedieron a la entrevista telemática, pero supuso el gran desafío de generar contenido, de generar apuestas, como por ejemplo, no sé, cosas que el canal no hacía, como los eSports, por ejemplo, que es una cuestión súper nueva, súper para la generación actual, que de repente uno dice, ¿qué hace un eSport en el canal del fútbol? Y bueno, finalmente fue un buen contenido que resultó hasta exitoso. Entonces, ese fue el gran desafío y la oportunidad de acercarse a grandísimos entrevistados durante este periodo de pandemia. Acá, bueno, en el canal, la verdad, hemos entrevistado de todo, bueno, Gareca, qué sé yo, el propio Reinaldo Rueda, en algún minuto estuvo Gary Medel desde Italia. En fin, se abrió, creo yo, lejos de suponer una traba a la pandemia, abrió un mundo nuevo gracias a la tecnología y que nos permitió nutrirnos de contenido durante 5 meses. Y el que veía la pantalla decía, chuta, no hay fútbol, pero hay contenido. Y ahí está. Sí, es que bueno, hay algo que decía la Carolina. Uno, la entrevista como género nunca murió y morir, porque siempre uno quiere saber algo de los protagonistas o de los protagonistas de la noticia en rigor. Dos, el periodismo es eso, contar historias y contar buenas historias. ¿Qué es lo que hace Rodrigo Fluxá, por ejemplo? Cuenta historias, cuenta buenas historias y es capaz de buscar el lado que no oficial de la historia, como por ejemplo ocurrió con el caso Zamudio, donde demostró que todo lo que se decía del caso Zamudio y lo que intentaron construir las organizaciones que estaban interesadas en resaltar la figura de Daniel Zamudio, más allá de la brutalidad del crimen, no era tan así. Y que en cada uno de los personajes, por Daniel Zamudio, los padres de Zamudio, los asesinos de Zamudio, los que participaron del homicidio de Zamudio, las familias, en todos había una historia. Y al final la historia, eso uno lo tiene que tomar
cada uno hace un juicio como lector, pero a mi juicio el punto central es que es una gran crónica de puros perdedores. Sí, Danilo, y ojo con un tema, porque tú lo dices muy bien, como el periodismo como contador de historia, y en eso el periodismo deportivo como gran contador de historia, de cómo tú cuentas la historia, porque Fluxá, Rodrigo, es un tipo nativo del periodismo deportivo, que deambula y que se traspasa hacia el periodismo de investigación de muy buena manera, diría yo, de manera hasta casi literaria. Yo diría que, Es que yo te diría que buena parte hoy día de los cargos de jefatura, de gestión importante, y con nombre relevante en el periodismo nacional del periodismo de deporte, porque el periodismo de deporte es muy exigente en el reporteo, en cómo tú cuentas la historia, en lo competitivo que es un periodismo que no depende mucho de la conferencia de prensa. Y a propósito, voy a hacer dos preguntas, porque yo ya me tengo que ir por la radio, que pregunta José Cuadra, dice que cómo afecta la generación de contenido el hecho de que todos los clubes cuenten con relaciones públicas que dirigen lo que puede o no puede decir determinado futbolista o entrenador. Hoy en día la información es la misma para todos los canales y para todas las radios. Sí, pero el desafío es lograr otra cosa, bro. Es lograr acercarse a los protagonistas y que te cuenten otra cosa. Y eso se construye en el reporteo diario, se construye en el día a día. César Campos, por ejemplo, periodista de la Última Noticia, que hoy día es colaborador de la Última Noticia, que fue editor de Cooperativa, hoy día está en Los Ecos del Bar, en la radio de la USACH, él logró construir la posibilidad de hablar con protagonistas que no todos pueden hablar. Él habla con Charles Arangui, habla con Gonzalo Jara, dos de los últimos con Jean Bosellur muchas veces, y habla, y es capaz de sacar una nota larga con Johnny Herrera, y en momentos difíciles, por ejemplo, en la muerte de Johnny Herrera, le relata la muerte de Johnny Herrera, la muerte de su madre por COVID. Entonces, eso no, una cosa es lo oficial, y otra cosa es el trabajo, y eso no se puede perder, porque lo otro es periodismo funcionario, y lo que uno tiene que intentar hacer siempre es periodismo duro y puro, y el reporteo no se pierde, y uno siempre tiene que ir construyendo las fuentes, porque por más que te quieran rayar la cancha las organizaciones, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Interior, la Municipalidad, Wander, Everton, da lo mismo, tú tienes que construir tu fuente. Que la conferencia de prensa se puede romper, digamos, sí. Hay que buscar los mecanismos que están en el reporteo diario, y la última noticia ahí, Carolina lo debe saber tan bien como nosotros en el canal, digamos. Si bien nosotros tenemos como ese estigma del canal oficial, pero acá se hace periodismo, se hace reporteo, y se es capaz de contar historias más allá de, como dice el amigo ahí en la pregunta, este, suerte de, comillas, flagelo de la conferencia de prensa como único medio de llegar a la fuente, y finalmente no es así. Hay otras maneras de llegar a la fuente. Yo diría que el mayor problema, más que las conferencias de prensa, son los representantes. También. O sea, yo creo que igual el periodismo declarativo, de alguna forma, el tema de la declaración, la conferencia, igual es algo de que el periodismo deportivo ha construido muchas de sus rutinas diarias a partir de eso, o sea, y que es algo que igual ocurre. Claramente, quizá el contenido, el que finalmente permite que cada medio se diferencie, no es ese, no es la conferencia de prensa, que igual se lleva, pero la entrevista, y no solo eso, porque también de lo que comentaba, o sea, no es la única forma de llegar o de saber de los jugadores, también ahora están las redes sociales, o sea, de repente cada jugador es su propio medio, cada jugador puede expresar algo por ahí, hay que también, yo creo que esa es como una oportunidad. Claramente no hay que, obviamente no vamos a estar publicando cada foto que sube, por ejemplo, Arturo Vidal, o cada like, pero hay que estar atento, porque esa es una gran fuente muchas veces de contenido, o sea, por eso también hay que un poco actualizarse y dejar quizás las formas más tradicionales del reporteo en calle, y ir actualizando y utilizando bien las nuevas herramientas. Yo juego con los medios alternativos digitales. Ojo con los medios alternativos digitales. Hace un par de días nomás, Vidal se explayó como nunca en un Instagram Live en México de su relación con Claudio Bravo. Él dijo, en un live, no voy a ser nunca más amigo de Bravo, vamos a jugar juntos tal vez, pero amigos nunca más. Eso lo ha rescatado mucho Red Gol, pero yo sí reivindico
el reporteo de la relación, hay que tener relación con la fuente y hablar con la fuente. Claro, pero lo que yo voy es que eso se puede construir de distintas maneras, quizás no solamente, por ejemplo, hablando de futbolista yendo al club, ahora está la herramienta, hay muchas herramientas de comunicación, el WhatsApp, El WhatsApp también es hay que ser fundamental. inteligente y buscar la manera que el entrevistado pueda hablar, porque de repente quizás se siente como hablando a través de un WhatsApp, a través de un mail, hay que ser como bien flexible en eso y que lo importante Sí, es como el pero yo contenido. voy a otra cosa, que hay que ir a la fuente. Sí, obviamente, sí, o sea, es la única manera, sí, No se va a la claro, fuente, no claro. se va a la fuente. Lo Una dijo en su cosa, Twitter. Y Andy, pregúntale, po. sí, O sea, uno le una, pregunta a los reporteros o los alumnos, lo llamaste? Sí, sí, le mandé un WhatsApp y me dejó en visto, voy a ver. Llámalo, weón. Que a lo más te va a Claro. decir que no. Ahí yo creo que quiero Finalmente, tocar un punto importante que cuando hablamos muchas veces de la crisis de los medios, de repente la crisis también es de los periodistas. Es un punto importante decir eso, o sea, ser autocrítico también de que hay mucho vicio que se mantiene a lo largo del tiempo y que de repente hay que, como hablamos de que esta pandemia fue una oportunidad, también es una oportunidad para darse cuenta de ciertas rutinas y vicios que quizás no hay que seguir repitiendo y que finalmente yo creo que ha demostrado esta pandemia que los que generan contenido, los que están reporteando, son los que se han adaptado mejor y que finalmente tienen un plus como profesionales. yo me tengo que ir, pero les dejo la última pregunta de Daniel Ramírez, que lo tuvo en el primer semestre, que él dice, ¿cómo ven la posibilidad de hacer práctica en el área de deporte en los distintos? Se abren siempre todos los años las posibilidades, los cupos son escasos y hay que jugársela. Cuando uno está en el medio haciendo la práctica hay que demostrar que se puede. Yo los tengo que dejar, así que eso, suerte. ya pues Danilo, Nos vemos. agradecido y tienes mucha razón. Pues yo me inicié haciendo la práctica en cooperativa y aquí estoy. Me imagino que Carolina partió más o menos igual, ¿no? Yo también partí con la práctica de la última noticia, así que instalo, si les interesa trabajar en los medios, la práctica es la forma de entrar, así que se la jueguen en eso.